si estuvieron avanzando con la actividad, a los puntos que vimos en la clase pasada. No, la verdad que no. Se ¿No? podían hacer. Qué efectividad. Bueno, igual cualquier cosa ya saben, me pueden mandar un mensaje, no tengo problema por eso. Bueno, empezamos por el punto. ¿Querés, Nicolás? No sé, ¿querés que empecemos por la parte de evaluación de la matriz del último punto que parece el más largo y complejo? Sí, 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 fíjate, porque seguramente ahí le van a presentar muchas dudas y así les tienen más clases para seguir preguntando. Así que dale con eso. Bien. Bueno, el último punto, el punto 10, van a tener que realizar una matriz de Olopol, pero aplicando el método de Conesa Fernández Vitra. O sea, van a tener que combinar ambos métodos. Que si no se acuerdan, el método de Conesa es el del polinomio. Entonces, esperen que tengo esto. Vamos a ir por acá. Igual después tengo... por acá. Bien, esta es la matriz de Leopold. Pero donde ustedes van a tener que aplicar el polinomio es, o sea, en cada celda. No es en una matriz donde tengan que poner magnitud, importancia y ponderar. O sea, cada una de las celdas, que ahora ya vamos a ver porque nosotros le vamos a dar cuáles van a ser las secciones y los factores, tienen que poner el resultado del polinomio. ¿Cuál es el polinomio? El que ya vimos. Entonces, ¿de qué se trata la actividad? Es la construcción de un jardín de infantes municipal en la localidad de Tres Arroyos. Entonces lo que nosotros le damos es cuáles van a ser las acciones y cuáles van a ser los factores a considerar. Las acciones eh, tendrían que ser las actividades que van a llevar a cabo el plan de trabajo. El replanteo, el desmalezamiento, la limpieza del terreno, la nivelación y la instalación del obrador y el acopio de materiales van a ser como la preparación del sitio. Esto es todo antes de empezar los trabajos. Después, la obra en sí van a ser excavación y movimiento de suelos, fundaciones, la estructura en sí de hormigón armado, las herramientas de mampostería y terminaciones, revoque, todo lo que conlleva, instalación de solados y las instalaciones de agua y eléctrica. Estas acciones que nosotros ponemos pueden ser más, pueden ser menos, depende de la obra en sí. Acá también podrían faltar, alguno puede decir, sí, puede faltar, no sé, la instalación por ahí ponen una azotea de otro estilo, de cerramiento de Durlock o cosas así. Bueno, nosotros ponemos esto como para que no surja cuál es la pregunta de, bueno, ¿qué acciones consideramos? Y después las acciones final, por ejemplo, el mantenimiento general. Es decir, estas van a ser las acciones que se van a llevar a cabo luego de ya el funcionamiento de la obra. Cuando ya está el jardín hecho, bueno, cada tanto se va a llevar un mantenimiento general. Pues como vimos, van a haber acciones que van a hacer antes de realizar la obra, acciones que van a hacer en el momento de la obra y acciones que van a hacer a cabo después. Por ahí este no es el mejor ejemplo, pero hay obras, digamos, hay proyectos donde por ahí hay un mayor impacto al momento ¿cómo sería? Del, al momento de la utilización, digamos, del proyecto, o hay, por ejemplo, una generación de energía nuclear, una central, el mayor Durante el impacto sería al funcionamiento, final. durante el funcionamiento. Claro, durante el financiamiento, y hay algunos proyectos que van a ser mucho más de mayor impacto una vez que ya se dispuso el cierre, por ejemplo, algo de energía nuclear. Entonces, en este caso no, en este caso el impacto va a estar más dado por la obra en sí y después por los beneficios que va a tener eh, a posteriori el jardín. Entonces, factores a considerar. En el medio inerte, el aire, o sea, la calidad del aire y los ruidos y las vibraciones. El agua, la calidad de las aguas. Los procesos, el drenaje superficial y la estabilidad.
drenaje superficial, ¿qué sería? Sería como lo que es la escorrentía superficial, la lluvia, si va a ser un manejo mejor o posteriori a peor. O sea, si hay una ejecución de drenajes, va a ser, por ejemplo, en una hora de drenaje pluvial, el drenaje superficial va a ser algo totalmente beneficioso, pero en cambio, no sé, una playa de estacionamiento, el drenaje superficial se va a ver perjudicado. Estabilidad está relacionada a la estabilidad del suelo. Si hay un movimiento de suelos muy grande, eso por ejemplo va a estar viéndose afectado. Y tierra, calidad del suelo. Esto está más relacionado a los materiales, o sea, la composición del suelo si se va alterada. Después, el medio biótico, la vegetación. Si se va a afectar la vegetación. Ahora vamos a ver más o menos un ejemplo con cada una de las actividades, cómo se va correlacionando esto. Y después, medios socioeconómicos. Y acá es lo que yo venía diciendo, que generalmente los factores en el medio inerte y en el medio biótico por la hora suelen verse como afectados. Pero a nivel socioeconómico es donde generalmente se está dando el beneficio. Por ejemplo, casi todos las acciones van a llevar a un aumento del empleo. Siempre va a haber un beneficio en ese caso. Por ejemplo, en la calidad de vida, por ahí lo que es el mantenimiento va a ser un aumento en la calidad de vida. En la seguridad, lo mismo. Y la infraestructura de servicios, siempre, o sea, cuando se va a realizar, por ejemplo, los cerramientos, bueno, eso va a ser a posteriori algo bueno para la infraestructura de servicios, si no, no se podría llevar a cabo la actividad. Y lo mismo la economía en el valor del suelo. O sea, cada una de estas, por ahí a uno le cuesta asimilarlo, pero a nivel económico y social son factores que van beneficiando a la población. Entonces, ¿cuál es la actividad en sí? Van a tener que resolverlo mediante un Excel. O sea, van a armarse cada uno su propia tabla, como vimos acá, su propio Excel poniendo los factores y las acciones. Como ya vimos, es totalmente indiferente si lo ponen vertical, horizontal, elijan el criterio que deseen. Y para cada una de estas celdas van a tener que elaborar el método de Fernández-Vita. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos como para que les quede claro. ¿Cómo creen que afectaría el desmalezamiento y limpieza del terreno a lo que es el medio biótico? En este caso, la vegetación. De manera negativa. Exacto. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo sería el análisis que tienen que hacer según el polinomio. Por ejemplo, lo primero que vemos es la naturaleza del impacto. Sería, como bien dijo Nilo, creo que fue, impacto perjudicial. Entonces, eso ya nos va a poner el menos adelante. En cambio, si uno analiza, por ejemplo, el mantenimiento general, ¿cómo afectaría a la infraestructura de servicios? Positivo. Entonces, en ese caso, el impacto le ponemos un signo menos. Bien. Ahora, la intensidad del impacto. Por ejemplo, ¿cuál sería el grado de destrucción que estaría dando a la vegetación el hecho del desmalezamiento? Y ahí es donde, 9, una cuestión así, ¿no? claro, ahí uno podría decir, bueno, es alta, es media. Muy alta sería, no sé si sería muy alta porque en realidad ya vamos a ver después, que tiene cierta recuperabilidad eso. Entonces ahí es cuando uno entra al criterio más o menos. Esto es un trabajo más o menos para que ustedes entiendan cómo se aplica el método. No es que voy a evaluar, no, pusiste un 8 y en realidad era un 9, porque eso es totalmente subjetivo. Y eso está dado, como dijo bien el ingeniero, por la experiencia de quien realiza la evaluación. Entonces, bien. La extensión, ¿qué tanto va a afectar? Por ejemplo, sigamos con este mismo ejemplo que es el desmalezamiento al medio biótico, a la vegetación. ¿Qué tanto sería la influencia? Depende de la magnitud del proyecto. Claro, pero vos fíjate que está dado no por el hecho de que, por ejemplo,
si uno tiene un área, digamos, como una ponderación. Por ejemplo, ¿es puntual, es parcial, o es amplio, o es total? Suponiendo que fuera todo el terreno, y en todo el terreno no vamos a ocupar todo el terreno, vamos a dejar un patio, por ahí uno podría decir que es extenso. Chicos, esto es totalmente subjetivo, ya les digo. La idea es que ustedes vean cómo se aplica el método. Por ejemplo, el momento sería el plazo de manifestación. Control L. Ahí está. Sería a mediano plazo, a largo plazo, corto plazo, inmediato. Yo diría que en realidad esto no tiene una manifestación muy a largo plazo, sino se va a realizar en desmalezamiento y se va a ver ahí al corto plazo, más o menos. Por ahí de actividades, como ya dije. Sí. Está bien. Sería conveniente, en vista que esto para ellos es la primera vez que lo ven y que es, como bien dijiste vos, que es muy subjetivo. Si eligen 1 o 9 o 8 o lo que fuere, el número que fuere, ustedes lo pueden elegir tranquilamente porque no empiecen a decir, bueno, no sé qué le pongo, para mí me da lo mismo. Bueno, entonces si colocan el 1, el 2, el 3, el número que sea, en todo caso coloquen al lado una ayuda a memoria, en qué se basaron, con qué criterio fijaron ese parámetro para justificarlo, y en todo caso nosotros lo daremos por válido o te diremos, mira, tendrías que haber tomado este otro criterio, lo que fuere. ¿Está? Porque de alguna manera ustedes van a basarse en algo o van a creer algo de lo que puede llegar a pasar. Entonces, eso mismo lo vuelcan ahí y lo aclaran. ¿Está? Porque volvemos a decir, todo es relativo. ¿eh? No conocemos bien concretamente en profundidad el tema, no tenemos la experiencia suficiente, por lo cual yo elijo arbitrariamente uno y sobre eso es lo que creo que podría llegar a suceder. ¿Se entiende? Sí, está bien. Sí, bien. O sea, la idea nuestra es que entiendan a qué hace referencia a cada uno de estos nombres. A ver, que por ahí alguno va a decir esto, no entiendo qué es. La persistencia del efecto. ¿Qué tanto, o sea, si uno realiza la actividad, qué tanto va a persistir en el tiempo? Por ejemplo, vamos al caso del mantenimiento. En el caso del mantenimiento, la idea es que dure mucho o que dure poco el mantenimiento. Poco, profe. Dura poca. No, en sí, la idea del mantenimiento, como algo beneficioso, es que uno quiere que dure mucho. ¿Se entiende? Ah, Que pensé que se refería al tiempo que demandaba la mantención. Claro, no, estamos hablando así del concepto de mantenimiento en general. Uno quisiera que sea, digamos, casi permanente, porque eso va a ser algo muy beneficioso. O sea, va a ser la permanencia del efecto. Por ejemplo, no es lo mismo realizar una demolición de suelo rocoso con dinamita, que uno quiere que sea algo fugaz y efímero, o momentáneo. Después, la reversibilidad, por ejemplo. ¿Qué tanto la naturaleza en sí misma, con sus mecanismos, va a poder recuperar eso? Por ejemplo, dijimos que el desmalezamiento, por ahí, si se desmaleza en un área que después se va a quedar desprotegida, o sea, que se va a poder, por ejemplo, replantar, en ese caso, al corto plazo sería reversible. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, si estamos hablando, siempre vamos a los extremos porque es más fácil entenderlo, de una actividad que implica en lo que es la parte nuclear, digamos que es a muy largo plazo porque ciertos materiales tienen una vida útil, digamos, casi infinita. Sería casi irreversible en ese caso. ¿Se entiende? Ustedes entienden que cada uno de estos componentes lo que va haciendo es agregando a la matriz como un cachito. Siempre lo que más va a impactar, digamos, es la intensidad, que está multiplicado por 3. Pero van a ver que en realidad va a ir sumando muy de a poco. O sea, cuando los impactos a uno le suena como algo muy negativo, van a ver que en realidad es más por sumatoria que por valores totales.
Ahora, por ejemplo, la sinergia. ¿Alguno sabe qué es lo que es la sinergia? Ahí dice potencial de manifestación. ¿Alguno escuchó la palabra? Es como el trabajo en conjunto de todo. Exacto. Algo sinérgico sería cuando una actividad o una sustancia, por ejemplo, por ahí aislada no genera tanto problema, pero en combinación con otra sí va a generar un mayor problema que que si estuviera sola. El caso más típico, por ejemplo, sería que en la que son los medicamentos. Si uno consume un medicamento no le pasa nada, pero si consume un medicamento en acción con otro, por ahí ese efecto se produce una sinergia y al cuerpo le puede realizar algo indeseable. ¿Se entendió eso? Por ejemplo, en este caso, generalmente no hay comportamientos sinérgicos, pero esto está más que nada por cuando hay productos químicos, que ciertos productos químicos en combinación con otros van a actuar de manera indeseable para el ambiente. Por eso, esto ya es como un poquito más específico. Después, la acumulación. En este caso sería si el efecto a lo largo del tiempo va a ser de forma progresiva, acumulativa o simple. Por ejemplo, en el caso digamos, del malezamiento, para el medio biótico va a ser algo simple, o sea, va a realizar una vez y no es que siempre se va a estar manteniendo el desmalezamiento. En el cambio, para lo que es el mantenimiento, uno quisiera que sea algo acumulativo. ¿Se entiende? Porque uno va a realizar las actividades y, por ejemplo, si uno realiza una actividad y al otro año va a realizar otra actividad porque la primera actividad todavía va a seguir bien. Por ejemplo, si uno pintó, digamos, no va a volver a pintar el año que viene porque en teoría no va a hacer falta. Y sigue siendo beneficioso ese mantenimiento que uno lleva. Ahora, el efecto. Relación causa-efecto. Ahora, el efecto va a ser dado de manera directa o indirecta. A ver si se entiende esto con otro ejemplo. Vamos acá. Vamos a agarrar, por ejemplo, la excavación. ¿Cómo afectaría a la calidad de vida? A ver si a alguno se le ocurre. Por la impermeabilización que generaría. Podría ser uno de los factores. Por ejemplo, miren algo súper indirecto por ahí. La excavación, el movimiento de suelos puede generar barros. Vieron que siempre cuando se excavan se generan muchos barros. O muchas veces pueden generar cúmulos de tierra que impiden el movimiento de gente. Entonces afectaría de forma indirecta un poco a lo que es la calidad de vida. ¿Se entendió el ejemplo? Por ejemplo, ¿cómo podría ser un análisis posible? Además, por ejemplo, a la seguridad tendría un impacto muy indirecto porque generaría cierta inseguridad en el hecho de que la población tendría que por ahí moverse por otros lados cuando se esté llevando a cabo la obra. Entonces, de manera muy indirecta puede ocasionar un efecto de manera indirecta, vale la redundancia. Periodicidad. ¿Qué tanto se va a llevar a cabo la manifestación? Por ejemplo, dijimos, generalmente todas las actividades de la obra se va a llevar de manera totalmente irregular, porque va a ser una cosa esporádica que se va a hacer una vez y luego no se van a llevar nunca más a cabo. Pero, por ejemplo, dijimos que el mantenimiento va a tener cierta periodicidad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en sí, cuando van a ver esto como algo muy grande, todas las que están acá del medio biótico y medio inerte suelen ser, hay algunos casos que no, pero suelen ser del tipo negativo. Algunos casos muy excepcionales van a ver que no. Por ejemplo, lo que sea, por ejemplo, el drenaje superficial del agua, si se llevan a cabo eh, acciones de drenaje superficial. Y siempre las que son del medio socioeconómico van a ver que al final van a hacer las positivas. Y por ejemplo, cualquier tipo de obra en este caso,
la estructura del hormigón armado va a ser algo beneficioso para la calidad de vida. Eso lo entienden por qué. Va a ser beneficioso para la seguridad. Porque al final eso va a hacer que en el conjunto de la obra va a formar parte de la obra y van a ser el total de la obra es lo que va a dar ese aumento en la calidad de vida, ese aumento en la salud, ese aumento en la infraestructura. ¿Se entiende por qué? Porque en realidad son un parte del todo, que es la obra. Después vamos con la recuperabilidad. Reconstrucción por medios humanos. Esto es lo que decíamos, por ejemplo, de la vegetación. La vegetación, en el caso de que se vaya a extraer para realizar la obra, por ejemplo, cuando hay una obra vieron que toda la zona está embarrada, está pisoteada. Pero al corto plazo, digamos, que ese impacto va a ser totalmente recuperable. Ya sea porque van a plantar con semillitas, van a plantar césped, entonces eso al futuro va a ser muy fácil de recuperar. ¿Se entiende por qué? Sí, sí, sí. Sí, pero Entonces, el análisis que tienen que hacer es ustedes, para cada uno, volvemos a la matriz, para cada uno de estos, del medio inerte, del medio biótico, del medio socioeconómico, ¿cómo afecta cada una de estas acciones? Puede ser, como ven que en la matriz que hay espacios en blanco, que no haya ningún tipo. O sea, que sea un análisis totalmente, digamos, vacío, que uno se la tenga que rebuscar demasiado. En ese caso no la complete por completar. Tienen que ser acciones que, digamos, se justifique su análisis. Por ejemplo, van a ver en este caso lo que yo le decía. Control L. Que el empleo, que está considerado siempre, uy, sí, me fui a la otra diapositiva, que el empleo siempre va a ser algo positivo. Por ejemplo, acá, generación de residuos sólidos urbanos. Al empleo lo dejaron en blanco porque en realidad la generación en sí no va a conllevar ningún tipo de empleo. Entonces, entienden que a veces pueden existir acciones que no estén afectando al medio. Aunque eran muy de forma indirecta, entonces su análisis no es necesario. Por ejemplo, la ejecución de estudios geotécnicos, nada más pusieron que afecta la calidad del suelo y de forma muy esporádica, y al empleo por, bueno, la realización de, no sé, del SPT, bueno, va a llevar acciones positivas en generación de empleo. Pero para ahí el valor de suelo en realidad no tiene ningún tipo de análisis. Entonces, no siempre van a tener que completar todo. Y otra cosa interesante que la gente que hace esto es poner un condicional en las celdas, como un semáforo. Entonces a los impactos negativos los suelen pintar de un color rojo, a los neutros o no los pintan de amarillo, y a los positivos de verde. Es digamos, lo más. Y al final lo que tienen que hacer es la sumatoria. Les recuerdo que acá ustedes no van a tener dos valores, van a tener uno solo, que va a ser el resultado del polinomio. La sumatoria de tanto de los factores como de las acciones. Y al final acá estaría faltando como la sumatoria total. Lo interesante de esto es ver que, como yo les dije, en los medios las sumatorias terminan dando negativas. Y en cambio, en el medio socioeconómico, terminando positivo, terminando todo verde. Ahora, para ustedes, el resultado de esta matriz, el total, digamos que sumamos todo acá, en esta esquina que faltaría hacer la sumatoria total, ¿sería algo positivo o algo negativo? ¿Cómo debería dar? ¿Y qué evaluación final harían dependiendo de cada resultado? Y se espera un resultado positivo. Y si no es positivo, corregir alguna de esas acciones. Claro, y queda por ahí. O sea, sería muy raro. O sea, ¿podría dar la matriz un resultado negativo? Sí, tranquilamente podría. Pero uno esperaría que en estas obras generales de relativamente una construcción, una red, el impacto tiende a ser positivo, porque si no, a ver, estamos llenos de ese tipo de obras y no
y sería raro que todas den una matriz negativa. ¿Se entiende el concepto en general? Entonces, a ver, en la práctica, vieron que dijimos que esto es medio subjetivo. Vieron que es muy, digamos... Ahora, profe, perdón. Sí. ¿Esta matriz tiene que armarla alguien ajeno, digamos, al que pone la plata, ¿no? Porque en ese caso, si me da una matriz negativa, yo puedo, no sé, si yo soy el dueño y que la está construyendo, digo, no, pero yo voy a generar mucho más empleo de lo que en realidad voy a hacer y como diciendo, bueno, sirve construir esto, porque o sea, por lo general una obra para el que la está haciendo le va a servir por más que contamine mucho o lo que sea. Sí, esto lo vamos a recalcar la próxima clase porque hemos salteado mucho de la teoría que no dijimos todavía, hay muchos detalles, si bien dije algo muy disperso, pero no lo reiteré como corresponde porque queremos llegar a los tiempos de la actividad. Pero contestando a tu pregunta, concretamente, esto lo debe hacer alguien ajeno obviamente a la constructora. Porque si no la constructora acomoda los números que le den como para que sea viable. Es más, esto tiene que ser previo, como bien lo dijimos antes, a la definición del proyecto, por lo cual es ajeno esto a lo que es la contratista que lo va a llevar adelante y es ajeno a aquel estudio de ingeniería que haya desarrollado el proyecto. Es decir, tiene que ser seguramente una consultora que tenga este equipo interdisciplinario totalmente ajeno, que no esté involucrado en absoluto, porque si no, los números van a ser todos acomodados y no es lo que se persigue, sino carece de sentido hacer el estudio ambiental. De ahí que, como bien dijo el ingeniero, por lo general el resultado final puede dar positivo, pero nosotros después tenemos que ir observando todos aquellos filas y columnas, es decir, aquellas acciones que han sido de relativamente negatividad. ¿Para qué? Para hacerlo lo más, el impacto lo más mínimo posible, el impacto negativo lo más mínimo posible. Aún así que el resultado final sea positivo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que dé el número final positivo, pero resulta de que tenemos en el medio una cuestión con que está afectando seriamente a los ruidos molestos durante la ejecución de la obra. Y no tomamos ninguna medida, pero si el resultado final es positivo, yo digo, ni me preocupa. Hago la obra como me parece, sin tomar en cuenta ningún tipo de recaudo. Es decir, ustedes fíjense que hay máquinas viales hay muchas que son máquinas viales que pueden llegar a ser obsoletas y no tienen ningún tipo de sistema de silenciadores. Hay otras máquinas que tienen por sistema de seguridad marchas de retroceso y empieza a sonar una tipo baliza sonora y lumínica. Y si eso está funcionando las 24 horas la obra y las máquinas, imagínense la molestia que puede llegar a tener. Pero si yo digo, bueno, pero si total el resultado final me da positivo, no es así. Hay que ir también para atrás para ir mejorando, hay que ir revisando. Pero volviendo a la pregunta inicial, esto tiene que ser evaluado a alguien ajeno a las partes involucradas. ¿Queda claro? Y otra cosa, Coto, acuérdense que esto después tiene que, si lo necesitara, tener algún tipo de aprobación por parte estatal, ya sea el municipio o la provincia, tiene que tener un control. Claro, que es la que da la declaración de impacto ambiental, que es la que lo establece la Ley General del Ambiente y las leyes regionales, como por ejemplo la que mencionamos el otro día, la Ley del Ambiente de la provincia de Buenos Aires, la 11723, que es la que establece justamente el tema de la declaración del organismo correspondiente, el organismo ambiental. Bueno, adelante. Bien, sigamos.
Entonces, más o menos entiendo lo que tienen que armar. Yo, a ver, esperen que... Permiso, les voy a compartir. Tenía una matriz similar a la que debería de quedar. Esperen un segundo. No, este no es. Wait a moment, please. Acá está. Bueno, no la tengo. Después se las paso. Para que no se confundan, porque no es que, repito, acá tiene que existir el valor de la matriz. Van a ver que va a ser un número entre 1 y 100, positivo o negativo, y es un solo número, repito, no son dos, porque me lo han preguntado muchas veces el cuatrimestre pasado. ¿Se entiende más o menos cuál es el trabajo? Repetimos, no vamos a evaluar exactamente cada punto, bueno, no, acá es un 2, acá es un 4, acá es un 5, porque no tiene ningún sentido, porque uno es totalmente subjetivo y dos, ustedes recién están aprendiendo. La idea es que vean cómo se aplica el método y cómo se va armando más o menos con el Excel la matriz, cómo debería quedar, qué forma tiene, y que También, entiendan cómo. Tayel, que no Sí. se los mencioné y que está en el PowerPoint, es los rangos de ser altamente positivo el proyecto según CONESA y lo que corresponden tomar alguna medida de mitigación. Esos rangos están en el apunte, pero no se los mencioné. Eso después lo vamos a ir viendo para la próxima clase. Vamos a darlo eso también. Mira que eso no lo vimos esta mañana. Bien. Pero para arrancar, pueden ir arrancando ya haciendo la matriz e ir analizando los números. Después vamos viendo en la próxima clase que le demos ya más en profundidad, más en detalle, pero que arranquen ya con esto. Bien, entonces el punto 10 ya pueden ir arrancándolo. El punto 8, creo que ya quedó explicado en la clase, es el mismo tipo de matriz, de hecho es la misma, que ya explicó el ingeniero, pero con los valores, bueno, acá les pongo que pongan números más o menos al azar, para que la resuelvan cada uno y para que les quede comprendido más o menos cómo es el método de ponderación. Tienen que llegar a la sumatoria, tanto de las acciones y de los componentes. Y el resultado final. Creo que ese ya está explicado. El punto 7, este lo dejamos para después cuando vean la parte de las herramientas de evaluación estratégica, de auditoría y todo eso. Este punto es corto, pero lo vemos después. Bien, la parte de matriz FODA. A ver, vamos a ver acá. FODA es una sigla, es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, el punto dice, elaborar una matriz FODA para la proyección de un espacio cultural a cielo abierto en la localidad de Merlo. Y les pongo una ubicación más o menos acá. Entonces, uno hace el proyecto. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las fortalezas del proyecto? Hagan un análisis súper general. O sea, cuando quieren que... La idea es que entiendan que el ambiente es todo. O sea, en la parte cultural, la parte social también es parte del ambiente, en una definición amplia del concepto. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una variable interna a maximizar? Por ejemplo, el hecho de que sea un espacio cultural ayuda a nivel cultural, valga la redundancia, a nivel cultural a la sociedad, o sea, la generación de, digamos, de zona de encuentro, de espacio recreativo. Entonces, es decir, una fortaleza que tiene lugar. Y, por ejemplo, una variable externa sería que la generación de este nuevo espacio para los comercios alrededor, al atraer gente nueva, sería un aumento en las ventas. ¿Se entiende cuál es
tienen que analizar el proyecto en sí, cómo se beneficia por el hecho mismo de ser el proyecto en sí. Y después, cómo el proyecto a su entorno también lo beneficia. ¿Se entiende la diferencia? Y lo mismo para las debilidades. Por ejemplo, el hecho de construir este espacio, suponiendo que antes era un descampado y la municipalidad quiere crear una plaza. Por ejemplo, ahí sí, digamos, al medio más biótico le afectaría, porque si antes era una plaza, un espacio verde, totalmente descampado, y ahora se van a construir en una plaza seca o se va a impermeabilizar cierta parte de la zona, bueno, esto va a afectar a lo que es la impermeabilidad del suelo. Y si uno lo mira por ahí al exterior, bueno, así como va a traer más gente para los vecinos, digamos, para los comercios alrededor, también por ahí puede generar un tránsito a nivel vehicular nuevo que antes no existía, porque mucha gente se va a movilizar a la zona. ¿Me explico? Que cómo tienen que hacer el análisis. Sí, profe. La idea es que piensen en la integridad del proyecto. Cómo va a movilizar, cuáles van a ser los beneficios de la generación del proyecto en sí y a su entorno. Entonces, si les pongo la ubicación, ahí les pongo la ubicación por si quiere alguno entrar a ver más o menos cómo es la zona. Y la idea es que pongan 3 puntos por cada componente en la matriz. Cada oportunidad, cada debilidad, cada fortaleza, bueno, 3 puntos de cada uno. Y que se combinen estos aspectos ambientales del medio con aspectos sociales, económicos, culturales. Bueno, el punto 6 es ese. El punto 7 le dijimos que lo dejamos para después, igual es corto, no se preocupen. Y el último que es el de 4, que lo leemos. Es un municipio, ruta 5, Suipacha, que más o menos se los cuento como historia. Dice que vio colmatada la capacidad del vertedero de residuos sólidos urbanos municipal. Entonces lo que hace el municipal decide ampliar la capacidad del vertedero en un predio contiguo. Es decir, van a, digamos, sacan un alambrado y quieren seguir la actividad del otro lado. Entonces, ahora viene toda la problemática. Cuando comienzan las actividades con el movimiento de suelos, lo que hace es la maquinaria, con las vibraciones, empieza a los roedores que hay en la zona, que es muy común en un vertedero, a que se empiezan a mover. Entonces, ¿qué puede pasar? Que bueno, que se muevan, por ejemplo, al ejido urbano, es decir, a donde están las casas, la población. Suponiendo que esto está en una región un poco alejada, pero tampoco tanto. Entienden que Suipacha es una localidad relativamente chica, entonces no va a estar a 50 kilómetros el vertedero, como por ahí está en Buenos Aires, que uno no sabe dónde está la basura. Bueno, acá no, acá a pocas cuadras va a estar ubicado. Entonces, dice que los trabajos fueron realizados de forma dudosa, entonces hay que las instalaciones actuales con los trabajos puede llevar a la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, suponiendo que el vertedero tenía, por ejemplo, ya vamos a ver en las unidades siguientes, pero tienen un geotextil, o tienen como una manta para proteger que los lixiviados, es decir, digamos que los líquidos que suelta la basura no afecten a las napas que hay abajo, en el agua en el suelo. Se coloca como una manta, como para generar una especie de batea, y esos líquidos después se recogen y se tratan. Entonces, la idea es que con el movimiento de la maquinaria y digamos, con el movimiento en general en toda la zona, haya miedo de que, bueno, se dañe, por ejemplo, estas mantas y que estos lixiviados, estos líquidos que larga la basura, afecten las napas. Y además, y mucho más problemas, cuando van a realizar la obra tienen que, suponiéndose, llevar una retroexcavadora, llevar una pala. Entonces, esa maquinaria, por ejemplo, hay que llevarla por un lugar en específico.
Vieron que una calle tiene cierta capacidad de carga, digamos. No es que una maquinaria pueda entrar por cualquier calle, porque la termina rompiendo. Es lo que dice acá. Cuando con el movimiento de la obra provoca roturas en los pavimentos y ruidos en las cercanías. Entonces la idea es, en el punto A, describir 3 o más medidas que realizaría para prevenir los riesgos. Por ejemplo, el caso más fácil de analizar. Con esto último, la maquinaria pesada circuló por los caminos internos, provocando rotura de pavimentos. Bueno, ¿cómo se podía prevenir esto? De la rotura de pavimentos. ¿Algo se le ocurre? ¿O el ruido? Y no sé, haciéndolo entrar por otro lado. Bueno, sí, la idea básica sería eso. Vieron que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene lo que se llama una red de tránsito pesado. Es decir, el tránsito pesado en sí no puede circular por cualquier lado. Entonces, esta maquinaria no podría circular por caminos internos, no podría pasar por una calle, digamos, de medio del barrio. Entonces debería circular por una forma de prevenir, es que hacer un plan de gestión que gestione justamente esto, el movimiento de la maquinaria. Es una forma de prevenir este riesgo. Generalmente la forma, vamos a ver después, que uno de los componentes del estudio en sí es el plan de gestión. ¿Qué es esto que estamos preguntando? Es, bueno, ¿cómo prevenir los riesgos? ¿Cómo minimizarlos? ¿Cómo tienen que llevar a cabo las actividades para que no se generen estos impactos? Otro más, por ejemplo, con el ruido, vieron que en las construcciones a veces se ponen paneles, digamos, para minimizar o a veces para apaciguar lo que es el ruido. No sé si alguna vez vieron. Igual esto después en la parte de ciberhigiene, o no, Nicolás, como lo expandimos un poco más. Pero la idea es que piensen qué mecanismos podrían aplicarse para prevenir esto. Como por ejemplo el caso de los olores. Vieron que recién vimos La Rosa de los Vientos. Bueno, por ejemplo, en la ubicación de un vertedero de residuos sólidos urbanos, se piensa mucho eso, del viento. Porque uno no podría poner, por ejemplo, el vertedero en una dirección que los vientos lleven el olor al ejido urbano. Entonces, uno estudia la ubicación hasta, digamos, de los montículos para que entre sí se vayan tapando como para impedir estos movimientos de circulación del viento. Y a ver, por ejemplo, lo mismo, ¿cómo podrían llevar a cabo para minimizar los efectos de vibraciones? ¿A uno se le ocurre? Que están, por ejemplo, relacionadas a lo segundo. No, profe, no. Acá no sé cómo hacerlo. Bueno, en este caso, por ejemplo, uno piensa que estas vibraciones provocan el movimiento de roedores porque están trabajando en un lugar donde no deberían, por ejemplo. O sea, suponiendo que el vertedero lo están realizando al lado, la idea es que las maquinarias no pasen por donde ya está el vertedero viejo, digamos. Entonces, que haya una gestión en el movimiento de las máquinas interna, en este caso, para que la actividad se lleve a cabo por otro lado, para impedir esta cercanía y que altere a lo que es el vertedero viejo. No sé si eso se explica bien. La idea acá de mucho es, digamos, lo que ya vamos a ver después, que es la parte de gestión en sí, de cómo minimizar, de acciones de mitigación.
Pero tampoco tienen que profundizar mucho. Es como pequeñas cosas que tendrán que tener en cuenta para llevarse a cabo la obra y que los riesgos sean más conllevables. ¿Me explico? ¿Alguna duda? Bien. No, se entendió, se entendió. Bárbaro. Y era la última, que está relacionada que vimos la clase pasada. En el caso de no prevenir o mitigar los impactos ambientales. Tenemos que ver. En la compensación del daño. Suponiendo que las acciones, en este caso en la obra, no se llevaron a cabo de la forma que tendrían que llevarse a cabo, ¿de quién sería, entre comillas, la culpa? De la constructora. Claro, Del del que responsable está de la obra. ejecutando la obra. Tal cual. Y si uno quisiera, también le podría echar la culpa ¿a quién? Al municipio. O al ingeniero, o al responsable. Sí, bueno, o sea, uno como ingeniero, el que pone la firma, digamos. Pero sí, iba por el otro lado, por la parte de la municipalidad. Porque por algo existen lo que se llama inspectores de obra. O sea, la parte de supervisión, de inspección de obra. Por una parte va a haber una inspección por parte de, digamos, de la constructora y otra parte de la municipalidad que tiene que controlar las acciones que lleva a cabo la obra. Pero en este caso, vamos a centrarnos principalmente en la parte de la constructora, que sería quien deba de realizar la responsable de la compensación del daño y justificar, o sea, ¿por qué? ¿Quién dice esto? ¿Dónde está estipulado esto? ¿Es por sentido común o está escrito en algún lado? Respecto del inspector de la obra, no es parte de una de las leyes que el municipio tiene que, digamos, supervisar las obras para que se cumplan con los, las cuestiones ambientales de ese municipio. Sí, bueno, o sea, no dice justamente la palabra inspector. Pero si se acuerdan de la clase pasada, en la 25675 de la Ley General del Ambiente habla de esto, de la compensación del daño. Y que es como una de las figuras más, como es una de las figuras que aparece tipificada en la ley de cómo se debe, digamos, reglamentar. Y que después cada ley provincial va a tener eh, su, su herramienta de compensación de daño. Pero generalmente va a estar descrito que quien realice la acción va a ser el responsable. Y de acá creo que todavía no está vigente, pero por ejemplo, el Código Penal de la Nación, cuando se apruebe la reforma, también, o sea, ya a nivel penal, no solo a nivel civil, digamos, a nivel civil sería que tenga que pagar una indemnización. Generalmente la compensación es una indemnización. Vamos a ver que en un futuro, en los próximos años, ya va a haber una figura desde el punto de vista penal, en caso de que los daños sean extremos y pueda ocasionar muerte o algo así, ya hay una figura penal, es decir, una pena en prisión, cárcel. ¿Se entendió eso? Y, a ver, punto 1 está, el 2 está, el 3 está, el 4 de recién, el 5 está, el 6 está, el 7 no, el 8 y el 9, bueno, con eso estaríamos todos. Sí, el 9 está. ¿Alguna pregunta? No, profe, Sí, por profe. ahora No. nada. ¿Hacemos? No, profe. Bueno, Perdón, Tayel, ¿puedo hacer una consulta? La Sí, fecha dime. de entrega es el 19 de octubre, ¿está bien esa? Pues me pareció como muy lejana. El 17, ¿El 17? Ok, sí, bárbaro, sí, gracias. mi cumpleaños. Eh, sí, no, pasa que como la semana que viene tienen el examen, que era el ingeniero de hablar,
Es como para que tengan el tiempo de las dos cosas, por eso está tan lejana. Bien, bárbaro, perfecto. Y porque es relativamente larga esta actividad, así que no sé. Pero la idea, acuérdense que la idea es que entreguen antes, para que en caso de que realice una corrección tengan tiempo ustedes mismos de corregir, o sea, no esperen el último día porque por ahí no me dan tiempo ni a mí de verlo ni a ustedes de corregirlo. Bueno, Taller, yo voy a poner algo en la pantalla de algo de lo que vos dijiste que está en el apunte. Así que sacalo en todo caso, eso, y yo voy a compartir pantalla con ellos ahora con el apunte. A ver. ¿Se ve acá Sí. lo de con esa Vitora? Perfecto. Sí. Esto está en la plataforma en el apunte 6. En el apunte 6, este material está en la plataforma, apunte 6. Acá estoy posicionado en la parte de con esa Vitora, que es en la hoja 22. Está todo explicado acá en este apunte, más detallado de lo que puede figurar en el PowerPoint. Y lo que decía el ingeniero recién sobre la matriz de importancia con esa Vitora, lo volcaba acá. Era esto mismo lo que te estaba diciendo Taller, ¿no? Sí. Perfecto. Ven acá que está todo lo que van calculando con el método Vitora Conesa, lo van volcando en esta matriz. Muy bien. Algo que no le habíamos mencionado, pero sí está en el apunte, es que si el nivel de importancia le da, siempre los valores van hasta, puede llegar a 100, por ejemplo, ¿no? Dice, si los valores de importancia de los que resulten de esta matriz que vimos recién están por debajo de 25, el efecto es irrelevante, bueno, dice o compatible. Si está hasta 50, es moderado. Si es hasta 75 es severo y superior es crítico. ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros tenemos que hacer es bajar lo que más se pueda al impacto que este va a dar, que este valor pueda llegar a dar. De ahí que esto nos va a dar los rangos que han surgido del análisis que fijó el autor de este método, que es de Vitora Conesa. Según lo que vaya dando, es lo que nosotros tenemos que después ir tratando de minimizar los efectos. A eso se refiere. ¿Queda claro? Entonces, todo esto está explicado en el apunte 6, que está en la plataforma desde el principio. Está todo explicado, detallado. Lo complementan con el PowerPoint. Bueno, volviendo a lo de la clase que viene, el próximo sábado. Entonces, el próximo sábado volvemos a reiterar que tenemos la primera evaluación de aprendizaje, que son unidades 1 y 2. 1 y 2 son las que se van a tomar en forma individual. Verifiquen que ande la cámara y el micrófono. Vamos a tomar en forma individual a uno por uno. El resultado lo van a tener en el momento. Y acuérdense de tener a mano el DNI. Sí, y el DNI a mano para que lo muestren en pantalla. ¿Alguien quiere algo que comentar, algo que preguntar, algo por el estilo, alguna duda que tengan sobre algún punto en particular, algo? Profe, le hago una consulta. Si surge alguna duda durante la semana, nos contactamos por mail. Sí, no hay ningún problema. Preguntan a través de la plataforma, sea por la actividad o sea por la teoría o algo que pueda llegar a surgir. Siempre el contacto es a través de la plataforma por mensajería miel. Bárbaro, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más para preguntar algo? Profe, le hago una consulta. No Sí. sé si lo comenté al principio de la clase porque entré 5 minutos tarde, pero ¿cómo es el tema de, es por horario, es por orden de llegada? No, todos tienen que estar presentes a las 8 en punto, todos los alumnos tienen que estar, porque yo voy a tomar lista primero.
Voy a tomar lista, a uno por uno voy a tomar lista. Es como que iniciamos la clase normalmente. Vamos a estar todos conectados simultáneamente a las 8 en punto del sábado que viene. Y después van a ir saliendo todos, excepto el primero de la lista, que va a ser Scarpinte. Los demás van a ir ingresando por orden de llamada. Los voy a ir llamando yo. Los voy a ir invitando a que ingresen acá a la comunicación. En forma individual los voy a ir llamando después. Pero al principio todos tenemos que estar conectados simultáneamente. Porque ahí les voy a tomar lista. Ok, profe, gracias. De nada. ¿Algo más? No, profe, por mi parte nada más. Bueno, y si les quedó alguna duda, nuevamente les recordamos la plataforma